Los listeners nos van a permitir escuchar las interacciones del usuario. Cosas como por ejemplo un clic o el ratón moviéndose. Vamos a ver cómo configurarlos y en qué consisten. El panel de listeners se encuentra en la parte izquierda, aquí. Si te fijas, es muy similar al de inputs. Para crear un listener hay dos maneras de hacerlo. En este fichero, como puedes ver, tengo un cuadrado rojo y un cuadrado azul. Una manera de crear el listener es seleccionamos un objeto, en este caso el cuadrado azul, voy al símbolo más del panel de listeners, pulso, y si te fijas aparece ya aquí el nombre del objeto seleccionado y en el panel de la derecha vemos las propiedades para configurar este listener. La otra manera de crear un listener es, sin tener nada seleccionado, podemos pulsar en el símbolo más, me aparece un listener vacío, y en este caso la diferencia es que tendría que configurar el target. Tendría que decirle qué elemento recibe el listener. Pulso en el target y ahora tendría que indicar, por ejemplo, el cuadrado rojo. De esta manera ya estaría el cuadrado rojo seleccionado. Para borrar un listener tenemos también dos maneras de hacerlo. Podemos ponernos encima del listener y con botón derecho del ratón aparece la opción borrar. La otra opción es pulsar la tecla opción o alt. Aparece una X al lado del listener y si pulso, desaparece. Vamos a crear de nuevo un listener, en este caso para el cuadrado rojo. Selecciono el cuadrado rojo, le doy al símbolo más y aquí me aparece mi listener. En el panel de la derecha podemos ver que hay tres parámetros importantes. Tenemos primero el elemento que recibe el listener. A continuación, tenemos un desplegable con el tipo de evento que queremos escuchar. Tenemos pointer enter cuando el ratón entra sobre el objeto, exit cuando el cursor sale del objeto, down cuando pulsamos el botón del ratón, up cuando soltamos el botón del ratón y move cuando estamos moviendo el ratón. Voy a seleccionar el primero, pointer enter, y el siguiente parámetro que me pide es un select input. Si ahora despliego, vemos que no hay nada. Esto es porque no tenemos ningún input. Así que lo que vamos a hacer es abrir el panel de inputs y vamos a crear un input de cada tipo. Un número, un boolean y un trigger. De esta manera podemos jugar con estos tres inputs. Vuelvo a seleccionar el listener y ahora cuando voy a select input, aquí tenemos los inputs que hemos creado. Por ejemplo, le voy a decir que el boolean sea verdadero cuando pasamos el ratón sobre el cuadrado rojo. Voy a pulsar en play. Ahora mismo puedes ver que el boolean es falso, está sin marcar, y si paso por encima del cuadrado rojo, se activa, se vuelve verdadero. Voy a pararlo y para que tenga más gracia vamos a hacer un segundo listener del rectángulo rojo que escuche cuando sale el ratón de él. Así que selecciono el cuadrado rojo y vuelvo a crear un listener pulsando en el símbolo más. Aquí vemos que me aparece otro nuevo. En este caso le voy a decir pointer exit. Voy a seleccionar el booleano y le voy a indicar que sea falso. Los listeners se pueden renombrar. En este caso iría bien indicar que este es de exit y voy a hacer doble clic en el segundo y le voy a indicar que este es enter. Así es mucho más fácil saber qué hace cada uno. De manera que tengo un listener exit que le dice que el booleano es falso y un listener enter que le dice que el booleano es verdadero. Si ahora hago play y te fijas aquí en el booleano, cuando estoy sobre el objeto es verdadero, cuando me salgo es falso. Voy a pararlo y ahora vamos a hacer que al entrar en el rojo el valor del número sea 1 y en el azul sea 2. Si vamos al listener enter, podemos añadir más inputs en el panel del listener. Puedo pulsar en el más, input change y decirle que en este caso quiero cambiar el número. Le voy a decir que el número es 1. Ahora voy a seleccionar el cuadrado azul y voy a crear un nuevo listener. Lo voy a llamar enter y lo voy a configurar. Le voy a decir que el input número sea igual a 2. Si ahora hago play, fíjate en el número. Cuando estoy sobre el cuadrado rojo es 1 y si cambio al azul pasa a ser de valor 2. Como puedes ver, para cada tipo de listener que necesitemos, tenemos que añadir uno nuevo. Es decir, para el cuadrado rojo, por ejemplo, para entrar y salir hemos necesitado uno nuevo. Sin embargo, un mismo listener puede cambiar diferentes inputs.
Incluso podríamos añadir un alinear target que veremos en el siguiente vídeo. Para borrar uno de estos inputs, podemos hacerlo al igual que con los listeners, con botón derecho del ratón aparece la opción borrar, o con la tecla opción aparece la X y podemos eliminarlo. También podríamos hacer, por ejemplo, que al hacer clic en el cuadrado azul dispare un trigger. Selecciono el cuadrado azul, creamos un nuevo listener, elegimos la opción down al pulsar el ratón y en este caso voy a seleccionar el trigger. Voy a pulsar play y para ver los triggers es mejor ver la consola. Abro, puedes ver cómo aparecen los cambios que voy haciendo, cómo se vuelve un valor verdadero o falso, o cómo cambia el número de 1 a 2, y si hago clic, puedes ver que también aparece el trigger. La consola es muy útil muchas veces para ver qué está pasando realmente con las interacciones.